Ahorita dio la clase, una clase tan linda, tan inspirante, tan amoroso, siempre, muy lindo escucharlo. La verdad es muy, muy inspirante. Entonces, iniciamos. Quería preguntar si ustedes quieren que hagamos todo el proceso, pues como lo hemos estudiado de las primeras clases, como para que nos vayamos acostumbrando y para que el efecto de nuestro intento de servicio sea más efectivo, ¿no? Repasamos, si ustedes quieren, repasamos un poquito el Ashman y luego la postura de la tílaca para que lo hagamos como una costumbre, sí, porque es muy, 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 o sea, muy auspicioso. Yo no tengo tílaca todavía porque estaba esperando para hacerlo, pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Igual vamos a hacer un repaso hasta que nos quede muy, muy fuertemente establecido en la mente eh, todos los contenidos. Pues la idea es que cada uno de los devotos que está tomando esta, este curso lo grabe muy, muy bien grabado y aprenda todos los, ¿cómo se llaman? Aspectos, diríamos, técnicos, pedagógicos, para que cuando lo dicte a sus estudiantes, a sus alumnos, sus devotos de templo, ¿sí? Lo puedan hacer llegar con todos los elementos al corazón de cada uno de ellos, ¿no? Esa es la idea. Hay aspectos que son pues ya muy repetitivos, muy conocidos, pero hay aspectos que vamos a tocar en algunos momentos que son muy importantes, que son, no son como tan tradicionales. Entonces es bueno que todos los devotos los aprendan para que igual de esa misma forma los transmitan a sus estudiantes, a sus alumnos, aspirantes a la vida espiritual, para que ellos tengan sobre todo uno de los objetivos de algunos de los elementos que se incluyen en el desarrollo del aprendizaje del Bhagavad Gita, es el más importante de todos, es establecer una fe basada en conceptos muy claros y sobre todo en conceptos basados en las escrituras, ¿sí? Y basados en Guru, en lo que nos ha enseñado nuestro maestro espiritual o nuestros maestros espirituales y lo que hemos escuchado de los Vaishnavas mayores, de los devotos mayores, ¿no? De los devotos que nos han enseñado. Entonces, para que eso tenga la total, total confiabilidad, que una persona escuche las clases y sienta que en su corazón hay una aceptación totalmente natural. Bueno, entonces, no sé si hay alguna sugerencia, opinión que alguien quiera aportar. Me gustaría escucharlo. Hare Krishna, Prabhu. Pues yo estoy de Sí. acuerdo con que empecemos con lo que usted dijo ahorita de poner la tílica, enseñar todo esto. Me parece muy bien. Claro. Ah, bueno. ¿Alguien más? Ah, no, está bien. No, dale. Dale. Listo, entonces lo vamos a hacer así como ustedes dicen. Lo voy a hacer muy sencillo, muy rapidito así, para que todos se den cuenta que no es tan complicado como a veces piensa uno que no, es que son muchos mantras, que es muy complicado, que no, no es difícil, realmente no es difícil. Al contrario, cuando uno lo aprende, uno experimenta como una sensación de alegría, de gusto, porque es un sadhana muy lindo, ¿no? Y quizá yo estoy en deuda con ustedes porque no les he compartido todos los mantras que hay en cada uno de los lugares donde se coloca la tílaca, que lo hace como más atractivo, ¿cierto? Porque realmente ese primer sadhana es esto como una base muy sólida para uno arrancar cualquier actividad, ¿sí? Para empezar con cualquier actividad espiritual.
Entonces es importante hacerlo. Lo voy a hacer de una vez. Pero entonces necesito que por favor, madre, me graba con la... Ahí tiene la. su, por favor. No sé, no. En el grupo, en este momento en la clase, ¿hay alguien que no tenga primera iniciación o que sea así como muy reciente? Entonces, lo primero que hacemos es esto, el agua de la Panchapatra se purifica con el mantra para los devotos que tienen cordón sagrado, tienen el cordón brahmínico, se hace el mudra. Se canta, este es mudra, Ankusa mudra se llama. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el dedo del corazón entra en el agua de esta manera sin que la uña toque el agua. Y se canta el mantra Ganga Chaya Munachaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Yales Minsanidin Kuru. Y luego se canta el mula mantra del maestro espiritual. Om Ain Gurave Namaha. Om Ain Gurave Namaha. Om Ain Gurave Namaha. Esto ya es agua que queda consagrada como si fueran agua de los ríos sagrados, ¿cierto? Y luego se empieza el primer nivel del Ashman. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Namah Namaha. Om Rishikesaya Namaha. Om Padmanaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Primera fase, esa es la primera fase. ¿Sí? Luego, la segunda fase es Om Vasudevaya Namaha. Om Sankarsanaya Namaha. Om Prayumnaya Namaha. Om Anirudaya Namaha. Om Purushotamaya Namaha. Om Adoksaya Namaha. Om Nisinhaya Namaha. Om Akshutaya Namaha. Om Janardanaya Namaha. Om Upendraya Namaha. Om Haraye Namaha. Om Krishnaya Namaha. Y ahora sí viene el tilaka, la tilaka. Cada uno lo puede hacer de acuerdo a sus propias circunstancias. Normalmente lo que se establece es que uno, cuando va a colocar el agua en la mano izquierda, recuerde que esa agüita que va a colocar en la mano izquierda son las lágrimas de Krishna. Ya quienes escucharon el pasatiempo, esas lágrimas de Krishna vienen porque él entra en la profunda, en el profundo éxtasis de recordar todo lo que las gopis hicieron por él para que se quitara este dolor de cabeza y sobre todo por su intenso, intenso amor por Srimati Radharani. Entonces él llora
y obviamente las lágrimas son las que vamos a utilizar para mojar el tilaka, ¿sí? Para mojar el gopi chandan, ¿sí? Entonces lo mojamos en la mano izquierda y luego vamos colocando con la mano derecha con el... Hay quienes lo hacen con el dedo anular, hay quienes lo hacen con el dedo meñique, limpiando, ¿cierto? Lo hacen exactamente de acuerdo como ustedes se sientan mejor. Gracias, Guru Maharaj. Hola, la te que ayer. Om que sabaya namaha. Lindran radika jai swaha. Y así sucesivamente en cada uno de los lugares que corresponde la tílaca y recordamos exactamente en cada uno de los lugares, de acuerdo al nombre que cantamos, el Señor Krishna, en ese lugar vamos a recordar un aspecto muy particular, un pasatiempo muy particular de Krishna, ¿sí? Con su nombre en ese lugar. ¿Sí? Primero, Om Lalate Kesavam Dhyaye, Om Kesavaya Namaha, luego Narayanam Natodare, Om Namo Narayanaya, Vaksastale Madhavantu, Om Madhavaya Namaha, Govindam Kanta Kupake, Om Govindaya Namaha, Visnum Chadakshine Kaksau, Om Visnave Namaha, Bahaucha Madhusudanam, Om Madhusudanaya Namaha, Sri Trivikram Kandaretu, Om Trivikramaya Namaha, Vamanam Vama Parspake, Om Vamanaya Namaha, Sriyaram Vama Hautu, Om Sriyaya Namaha, Rishikesantu Kandare, Om Rishikesaya Namaha, Kristetu Padmanavancha, Om Padmanavaya Namaha, Katyanda Modaranya Se, Om Namodaraya Namaha, Om Sri Vishnave Namaha. Ese es el primer paso de nuestro sadhana en la mañana, haciendo este proceso de purificación con el ashman y con la tílaca. Muy, muy auspicioso porque inmediatamente preparamos nuestra mente para que se dedique a la segunda fase del servicio devocional. La segunda fase del servicio devocional que habíamos propuesto era el canto de los mantras, ¿sí? del, del maestro espiritual. ¿Sí? Ya lo vamos a recitar. Continuación, un momentito, por favor. Aún tengo una pregunta, si me disculpa por interrumpirlo. No, tranquilo, al contrario, mejor, gracias. Es que a mí se me olvidó el orden en que uno se pone el agua cuando se está purificando con el patra. ¿Es primero Ajá. la cabeza o la boca? O No, los pies, no me acuerdo. Alguna se vez me hace, enseñaron. se hace progresivamente y yo les mandé o en la página de Jiva Goswami Academia está la foto donde está el orden cómo se deben colocar los mantras. Pueden Ah, mirar ok, ahí listo. pueden mirar ahí en la página y ahí están el orden de los mantras, ¿sí? Ok, listo, El gracias. siguiente paso, el siguiente paso que estamos estudiando es el orden de lo que sería el sadhana de la mañana, cuando uno como discípulo se levanta para iniciar el sadhana bhakti de la mañana, y es la adoración al maestro espiritual con los mantras correspondientes. Exactamente, es una meditación que se hace, ya ustedes lo escucharon varias veces, es una meditación que se hace como si uno estuviera atendiendo personalizadamente a su maestro espiritual, ¿sí? Se hacen todos los pasos muy, muy gradualmente, pero bueno, ahorita no los voy a poner en la tarea de copiar los mantras, yo los comparto toditos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un sadhana un poquito extenso, ¿sí? Porque son
16 pasos, pero que se hacen en 2 minutos. ¿Sí? Se hacen en 2 minutos y lo más interesante y lo más bonito de todo es que es uno de los procesos más importantes. Si uno estudia el Archanakana, si uno estudia el Srimad Bhagavad Gita, si uno estudia el Srimad Bhagavatam, el primer paso es la meditación en su maestro espiritual con todos los mantras para que uno predisponga la mente de una forma tan positiva y tan bien establecida en el campo espiritual que automáticamente el siguiente paso del sadhana que uno va a hacer sea completamente aceptado de una manera natural por nuestra mente, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, no se abstengan. Me vino la idea ahora de que Sí, debemos hacer en WhatsApp un grupo, o sea, una vitrina exclusivamente para esta clase, para tener todo el material en un solo sitio. Porque buscarlo en Jiva Goswami, como entra tanta información de tantas personas, toca buscarlo como buscarlo, pero si hacemos, voy a hablar con Satyaki, hacer simplemente algo en WhatsApp donde solamente estén los documentos de esta clase, donde podamos tener los mantras, todos los que estás enseñando, cada cosa ordenada, cosa que uno pueda repasar muy fácilmente todo. Prabhu, tengo una pregunta, Haribol. realmente me parece muy, muy, muy interesante, pero Vaishnava, lo que tú estás diciendo, porque la idea es que inclusive podamos tener algunas clases específicas sobre lo que son los pasos previos a cualquier sadhana, ¿sí? Si alguien dijo que tenía una pregunta, pues sigue adelante, por favor. Prabhu, Hare Krishna. Prabhu, tengo Sí, una pregunta acerca de, o sea, los Prabhus, los devotos tienen los lugares estratégicos para ponerse el tilak. ¿Y cuál sería la situación con las madres? O sea, ¿serían en los mismos lugares, los mismos puntos o cómo sería? es exactamente igual, no cambia absolutamente nada. Es exactamente los mismos lugares, ¿sí? La frente, Oh, arriba, aquí en el esternón, en el pecho, luego acá en la garganta, el costado derecho, luego en el antebrazo derecho, parte inferior, el antebrazo derecho, parte superior, ¿sí? Luego en el costado izquierdo, luego lo mismo en el brazo izquierdo. Es exactamente los mismos puntos, igualito, igualito, no cambia absolutamente nada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? listo, Prabhu, gracias. Sí. Bueno, pero Qué pena, lo interrumpo nuevamente. Cuando usted preguntaba que si había alguien que no tuviera iniciación, la madre Rosario Misas escribió que yo no tengo iniciación. Ahí dejo en el chat. De pronto usted no lo pudo ver. sigue en el chat. Sí, La madre de Rosario sigue en el chat, sí. sí, sí. Bueno, madre, qué bonita pregunta, qué buena pregunta. Entonces, no sé si de pronto tú recuerdas en la Iglesia Católica, en a la entrada de las iglesias había una especie de pila de agua bendita que llamaban. ¿Estás, madre Sí, sí, Rosario? sí, sí. Entonces, ese por sí, esa pila de agua bendita que había a la entrada de la iglesia era exactamente con el mismo propósito, que uno entrara y se purificara. Sí, obviamente no se hacía allí con todos los mantras, pues porque ellos no tenían esos mantras o no estaban interesados en publicarlos. Entonces, pues entonces no lo hacían, ¿cierto? Pero esa es una práctica que venía de tradición milenaria en el Vaishnavismo, en la literatura védica, y obviamente pues, el cristianismo la estableció como algo parecido, no con todos los mantras, pues no son temas que se pueden tocar en estos canales porque pues no queremos de pronto tener, no sé, cositas que no son saludables. Pero sí lo recuerda, ¿cierto, Madre de Rosario? Que allí en las iglesias había la pila de agua bendita. Todavía es vigente en Colombia. Tú entras a la iglesia y ahí está la pilita. Siempre es algo vigente todavía.
Sí, Exactamente, sí. entonces esa es la idea, que cuando uno entra a un ritual o cualquier tipo de práctica espiritual, se haga primero una purificación, ¿sí? Entonces yo no sé cómo lo harán ellos allá con el agua, la pila de agua bendita, cómo lo hacen. No hay allí una panchapatra. No, tú tocas el agua y normalmente te santiguas con el agua. Ah, perfecto. Entonces, date cuenta, María Rosario, que esta es la misma práctica, sí, que se hace, obviamente que los Vaishnavas, debido a que han profundizado más en el estudio de todo un proceso, saben exactamente que en nuestro cuerpo hay centros energéticos, sí, que se activan cuando se hacen este tipo de prácticas. Y además se activan tanto porque son tocados, primero que todo con el agua, que también se purifica con los mantras, y luego en cada uno de los lugares va a Mm, cantarse un mantra, que es uno de los nombres del Señor Supremo, ¿sí? Y pues como lo prometido es debe, se lo voy a cumplir en algún momento, recordar que en cada uno de esos lugares vamos a recordar un pasatiempo de Krishna o una actividad de Krishna que nos hace recordar que nuestro cuerpo es un templo, ¿sí? Donde está el alma espiritual, ¿sí? Y que la práctica que vamos a hacer a continuación, o sea, cuando estamos entonces sadhana, sabemos que cuando yo me refiero a la palabra sadhana, ya tú la conoces, ¿a qué me refiero? ¿Cierto, María? Tú conoces, tienes contacto con los devotos hace tiempo, ¿cierto? sí, en Entonces, cuando realidad hablamos, lo he visto hacer también. Y también los budistas normalmente cuando meditan y hacen las oraciones tienen un bol y lo llenan de agua y después ese agua la reparten. ajá. Sí, son prácticas que vienen directamente de la cultura védica, porque Es, sabemos el efecto. Ah, siga, Prabhu. perdón, perdón, profesor. Sí, aquí lo encontré. En la Iglesia Católica, un sacerdote o un diácono bendice el agua mediante un rito litúrgico oficial. El ministro eleva una oración de bendición sobre el líquido pidiendo a Dios que purifique a quienes la usen. Recuerden su bautismo y reciban protección espiritual contra el mal. Pero en realidad es el mismo principio que tú estás diciendo, el mismo principio. Exactamente. Y en realidad, pues, cuando estudiamos así o buscamos, hoy que tenemos la posibilidad de buscar cada detalle de, digamos, de los diferentes ritos purificatorios, encontramos que lo del Tilaka es una práctica súper, súper auspiciosa, ¿sí? Yo creo que les alcancé a compartir uno o dos aspectos de los lugares, ¿sí? Por los cuales se coloca, en los cuales se coloca la tílaca, y nos damos cuenta que incluso hay pasatiempos en cada lugar. No en todos los lugares se encuentra un pasatiempo, no en todos los lugares de nuestro cuerpo, pues vamos a encontrar un pasatiempo para recordarlo o recordar o fortalecer la razón por la cual se coloca la tílaca, pero hay detalles que uno lo hace colocándose la tílaca, uno siente que ya entró en una meditación en Krishna, pero linda, linda, ¿no? Por ejemplo, la que recordamos de Rishikesh, ¿sí? Que es un pasatiempo tan lindo que uno lo escucha y uno dice, qué increíble, ¿no? Cómo es el amor de Srimati Radharani por Krishna. Qué lindo que nada más colocándose uno la tílaca ya entra en esa frecuencia vibratoria del amor de Radha y Krishna, ¿no? Entonces es muy lindo hacerlo. Y en los otros mantras de Lakshman, obviamente cada uno de nosotros individualmente podría investigar el mantra que se canta en ese lugar, el nombre que se canta en ese lugar, tiene algún significado más profundo, ¿sí? Que nos lleva a hacer una meditación súper, súper, eh, diríamos, confidencial, ¿sí? Y obviamente que hace que ese sadhana, recuerdan ustedes que siempre hemos hablado de sadhya y sadhana. Sadhana es el medio por el cual obtenemos la meta o el sadhya. Entonces la idea es que nosotros nos levantamos en la mañana a hacer todo un proceso para desarrollar amor por Krishna y entre más intensamente o más confidencialmente entremos nosotros en nuestras prácticas, obviamente más efectivamente vamos a alcanzar la meta. Y si cada día lo hacemos, obviamente que cada día va a ser como tan fuerte, tan poderoso nuestra práctica espiritual, que el resultado no se hace esperar. El sadhya, la meta, se va a hacer más cerca cada vez de nosotros. Por ejemplo, si nos damos cuenta, yo les compartí a ustedes otro punto, otros puntos del sadhana, ¿sí? Que son inclusive antes de levantarse uno de la cama.
¿Se acuerdan cuál era? Sí, Saludar la tierra antes de poner los pies. Antes de eso. primero, primero el maestro espiritual, Maestro acordarnos espiritual. del maestro espiritual y los acharyas. Exactamente, todo el parampara, ¿sí? Recordando que eh, recibimos de nuestro maestro espiritual y obviamente cuando recordamos a nuestro maestro espiritual vamos a recordar que él recibió de su maestro espiritual y así sucesivamente el parampara lo vamos a recordar hasta donde nosotros podamos. Ese es un sadhana que también es tan purificante, tan poderoso, digo, tan poderoso, ¿sí? Que inmediatamente ya uno siente, ya no se va a querer quedar durmiendo ahí en la cama, ya porque uno ya cargó, cargó el campo espiritual y debilitó la influencia negativa de la ignorancia que vivió durante 5 horas de sueño, ¿sí? Entonces, ese primer sadhana es poderosísimo. Luego, uno se hace consciente que se va a levantar y va a poner los pies sobre la madre tierra y el mantra está, ¿sí? También yo creo que se lo mandé, decía, lo escribí. Todo eso lo tenemos que trabajar y publicarlo paso por paso. Toda esa información la tenemos que publicar en un sitio específico donde la podamos buscar cuando queramos repasar cosa por cosa. Tenemos que trabajar en eso, Gouranitai, y con los devotos alguien sí puede ayudar, pero tenemos cada cosa de eso, cada mantra tiene que estar escrito en un sitio oficial, o sea, que se pueda buscar simplemente. Entonces, indudablemente vamos a hacer una página en WhatsApp donde todo este material lo vamos acumulando en orden. Perfecto. La verdad, yo les voy a ser sincero. Mi interés o mi intención es compartir con cada uno de ustedes, con cada uno de los devotos que están en este grupo o que quieran conocer toda esta, ¿cómo se llama? Práctica espiritual, para que haya un avance tangible, sustancial, en cada momento, para que uno sienta que cada día el avance espiritual fue, pero tangible. Y sobre todo que en cada práctica que uno haga, sienta que está caminando, soportándose sobre Guru, Sadhu y Sastra. Sí, que uno siente esa confianza de que el proceso es tan genuino, tan auténtico, y obviamente vamos a ver el resultado, porque la idea es esa, de que uno entienda sadhya y sadhana. El proceso tiene sus prácticas para obtener un resultado. Y como vamos a estudiar el Bhagavad Gita a continuación, vamos a encontrar que en cada paso, en cada tema, perdón, del Bhagavad Gita, hay lo mismo, un sadhya y un sadhana. ¿Sí? Cómo uno llegar a lograr que esos minutos, horas o el tiempo que gaste uno en esas prácticas le traiga el resultado que está presentado. Por ejemplo, no sé, no hemos empezado con el sadhana de hoy. Bueno, ya me coloqué, hice Lashman y coloqué la tilaka. Ahora vienen los mantras al maestro espiritual, ¿sí? Y luego vienen los mantras ¿cómo se llama? A Sila Vyasadeva, al Bhagavad Gita. ¿Para qué? Para que estos portales se abran y nosotros podamos entrar más auténticamente, más profundamente, ¿sí? En esas prácticas. Y cuando vemos los temas que estudia el Bhagavad Gita, vamos a ver que sí los vamos a lograr. Si a la vuelta de un mes, 2 meses, 3 meses terminamos el curso del Bhagavad Gita, vamos a sentir que por lo menos a nivel conceptual hemos establecido una idea más, ¿cómo se llama? Exacta, más precisa de nuestro proceso. Ya lo tenemos, obviamente, en aspectos generales, pero podemos profundizar más detalladamente en cada uno de esos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Yo les publiqué el mantra del Bhagavad Gita también, ¿cierto? ¿O no? Sí, la invocación, sí, tú la publicaste, pero Exactamente. precisamente es necesario, vamos a organizar eso para tener todo fijo. Perdón, perdón, yo pregunto, esas publicaciones están en el grupo, sí, de Jiva Goswami. Sí, sí, correcto. Ok, El problema es que gracias. como ponen tanta información, entonces tienes que Sí, empezar a buscar y a buscar y a buscar. Entonces vamos a hacerlo de poner paso a paso desde el comienzo. Tenemos que trabajar Gouranitai en eso y paso a paso ponerlo desde el comienzo cada información bien organizada en los diferentes pasos. Con eso, si alguien quiere
repasar, simplemente va y, e encuentra toda la información. Lo tenemos que hacer. Es obligatorio para poder repasarlo y tenerlo claro. Claro. Totalmente de acuerdo, qué bueno, la verdad. eh, Me siento supremamente agradecido con ustedes porque me ocupan en servicio y que pues si en algún aspecto no se llega a la profundidad que alguno de ustedes espera, por favor pregúntelo, exíjalo, porque la idea es esa, que lleguemos a lo más profundo de cada uno de de las prácticas que estamos tratando de sustentar con el estudio del Bhagavad Gita. Y obviamente, yo sé que acá en la sala hay devotos que son muy avanzados, que ya tienen una profundidad filosófica muy, pero muy amplia, ¿sí? Y yo no, pues no es que me considere que les voy a, no competir, no. Al contrario, yo lo dije desde el comienzo de las clases, a mí me gusta predicar a personas nuevas porque siento que hacer esa transición de fe hacia el concepto Krishna, al concepto del Vaishnavismo, no es fácil porque podría uno hacer un salto que le puede dejar vacíos. Pero si hacemos la transición muy gradual, muy progresivamente, incluso teniendo en cuenta las tradiciones ancestrales, las tradiciones, digamos, místicas, si todo lo que Guru Maharaj ha tocado en la oidoterapia, podemos darnos cuenta que el proceso se hace natural, ¿sí? Hemos venido de otras tradiciones religiosas, hemos venido de otras, digamos, sistemas de creencias diferentes, pero en última instancia los mecanismos que se utilizaban allí son los mismos. Por ejemplo, yo hago la pregunta, ¿cómo ustedes definirían Padre, Hijo y Espíritu Santo trasladándolo al concepto Vaishnava? Brahman, Paramatma y Bhagavan. Exactamente, entonces ahí se cumple la frase de Sri Thakur que dice, la verdad absoluta es aquella verdad que no choca con ninguna otra verdad y las contiene a todas, ¿sí? Entonces ahí ya le quitamos el concepto institucional, ¿sí? De que sea del cristianismo o que sea del vaishnavismo, sino que es un concepto que se aplica para todas las almas, ¿sí? No tiene puntos de desacuerdo, sino al contrario, tiene puntos de unión. Y así en cada aspecto de la vida espiritual de los aspirantes al Vaishnavismo, vamos a encontrar que hay un empalme perfecto con las tradiciones místicas anteriores, ¿cómo llaman? Los grupos ancestrales, y el Vaishnavismo encaja perfectamente sin hacer ningún tipo de exclusión o algo por el estilo, sino que empalma de una forma tan armoniosa que nosotros vamos a sentir que nuestra vida hizo no un cambio, sino una perfección. Sí, estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya cometí un error. ¿Cuál fue el error que cometí? A ver, quién lo pescó? No invocar al maestro espiritual. Y lo más durito, No invocar al maestro espiritual. no invoqué primero al maestro espiritual. Siempre, siempre. Es un concepto que no podemos olvidar nunca. Siempre, primero que todo, se invoca al maestro espiritual. ¿Sí? Incluso hay otro paso antes de cantar el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, pero siempre en primera instancia el mantra del maestro espiritual. ¿Sí? Y para que les quede claro, por ejemplo, si hay alguien que no es iniciado todavía, no se preocupe. ¿Por qué? Porque hay un mantra del maestro espiritual en aspecto general y un mantra para el maestro espiritual en aspecto particular cuando ya uno es iniciado. ¿Qué quiero decir? Cuando cantamos Om Gyanati Miranda Sya Gyanam Gyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Ese es un mantra general. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos
con la antorcha del conocimiento trascendental. Y si alguien no es iniciado, él puede tener como maestro espiritual a alguien que lo está guiando en la vida espiritual y puede recitar ese mantra con la concepción de que él le da reverencias o le pide bendiciones a su instructor, a quien lo está guiando en la vida espiritual. Y ya cuando alguien es iniciado, ahí sí canta, ¿sí? El mantra específico del maestro espiritual. Namam Vishnupadaya Divya Gyana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamini Rupine Saranagata Bhaktevya Sudha Bhaktividayine Visuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine. ¿Sí? Y si nosotros queremos seguir con el bandana, dándole reverencias, invocando la bendición de cada uno de los maestros espirituales del Guru Parampara de nuestra Sampradaya, pues lo podemos hacer, ¿sí? Ya depende del tiempo que tengamos disponible. El punto acá es que no nos preocupemos tanto por el tiempo, sino por el, perdónenme la petulancia, el perfeccionamiento de nuestro proceso, ¿sí? Que lo hagamos de tal forma que sintamos que estamos haciendo el proceso tan perfectamente, ¿sí? Basado en un Guru Savi Sastra, que nuestro avance no va a fallar. Seguro, se lo garantizo, no va a fallar, ¿sí? Por eso lo más lindo de todo es que el proceso es tan progresivo que la última fase es realización individual, que uno logre obtener una realización, uno diga, uy, sí funciona, ¿no? Sí, uno se cuenta que sí surte el efecto que proponen las escrituras. Y como lo estamos haciendo basado en Guru Savi Sastra, seguro que no nos va a fallar. Bueno, entonces ahora sí. Onno Gyanati Mirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Amahum Visupadaya Divya Gyana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamininyasi Rupine Saranagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidayine Visuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine Amahum Visupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhya Chakripa Sindhuvya Eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, por fortuna acá está el Prabhu Vaishnava que sabe perfectamente el pasatiempo. ¿Quién le ayudó a Srila Vyasadeva a escribir la literatura védica? Señor Ganés. Ah, Señor Ganés. el señor Ganesh, Yo no sé. No vale la cosa. ¿cierto? Entonces, en cierta medida no, en algún momento que haya tiempito, vamos a leer una partecita del Ganesh Purana, ¿sí? Donde se establece la posición tan alta del señor Ganesh, incluso conocer más acerca de quién es el señor Ganesh, ¿sí? ¿Cuál es la función del señor Ganesh? Borrar los obstáculos. Entonces también es bueno cantar el mantra del señor Ganesh. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Quizás en las otras líneas Vaisnavas no lo hacen, ¿cierto? Porque quizás ellos ya no tienen los obstáculos. Yo considero que tengo obstáculos todavía en mi vida espiritual, ¿sí? Y trato de cantarlos para que algún día pueda hacerlo ya con una, ¿cómo se llama? Naturalidad, sin tantos obstáculos, pero es muy auspicioso. Vamos a leer en algún momento, como les digo, algunos artículos del Ganesha Purana
donde se ve lo auspicioso que en realidad es adorar al Señor Ganesh, cómo Él le ayuda a uno a eliminar obstáculos de todos los niveles, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya Srimad Bhagavad Gita aquí ya. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavatanarayena Swaya Vyasena Gratitam Purana Muninamadi Mahabharata Advaitam Rita Varsini Bhagavatinastada Sadhyajinim Abhadvananusandadami Bhagavad Gita Bhavatuesinim. Oh Bhagavad Gita, tú fuiste instruido por el Señor Krishna mismo, a Arjuna, el hijo de Prita, y luego fuiste incluido en el Mahabharata por el gran sabio Srila Vyasadeva. Tus 18 divinos capítulos son un torrente de néctar inmortal de la sabiduría del absoluto. Oh Madre Gita, destructora del repetido nacimiento y muerte del hombre en la oscuridad de la existencia en este mundo material. En ti medito. Ya estimo Bhagavad Gita, aquí ya. Aquí ya. Preguntas, comentarios, correcciones. Bueno, entonces le voy a pedir ¿escojo yo o lo hacen voluntariamente? Alguien que me recuerde los 5 temas del Bhagavad Gita. Hare Krishna, los 5 Diga, temas del Gita son Purusa, Prakriti, Jiva, Karma y Kala. perfectamente. ¿Me lo puede hablar en español, por favor? Purusa es el controlador supremo y el disfrutador supremo. Prakriti es lo disfrutado y lo controlado por el Purusa supremo. Prakriti se divide en Paraprakriti y Aparaprakriti. El Paraprakriti es la Jiva pura, que está compuesta de Sachi y Ananda. Y el Aparaprakriti es la materia burda y sutil. Cuerpo burdo que está conformado por los 4 elementos y el éter. Y el cuerpo sutil que está conformado por mente material, inteligencia material y ego falso. La cosa tempranamente, temprano tomar porque cansado. Bueno. Siempre trabajé en grano. Esa es la forma, exacto, Madre Subhadra, perfecta. Esa es la forma como se expresa un concepto a nivel particular o a nivel general. Obviamente, cuando ya vas a hablar de la Paraprakriti, ¿sí? No, para, digamos, mencionarlo, pueden hablar de los 24 elementos, ¿sí? Ya cuando entremos en el estudio particular del Aparaprakriti, ahí sí lo vamos a estudiar uno por uno, ¿sí? Y ese es un tema que lo vamos a tocar en un momento tan profunda y ampliamente, porque ahí están nuestros condicionamientos, en el Aparaprakriti. ¿Qué tema sigue? El tema que sigue después del Prakriti es el Jiva. Jiva. Entonces Almas ahí lo mismo. liberadas. Perfecto. Luego. Luego sigue el Karma, que es la acción. Ajá. Y luego sigue el Kala, que es el tiempo eterno. Perfecto. Entonces, vea qué bonito. Esa es la forma como se aprende digamos, el estudio del Bhagavad Gita, se lleva un sentido práctico. Y cuando expantimos, cuando estudiamos cada tema ampliamente, nuestras clases van a ser tan atractivas, de verdad, se vuelven no quiero decir con esto que no son atractivas, pues son bellísimas, pero para una persona que llega por primera vez, para una persona que está empezando la vida espiritual, esto se hace muy agradable porque él va a ver que los temas son tan entendibles y sobre todo un punto que es el que yo más enfatizo, es que lo puede uno aplicar en su vida personal, ¿sí? Por ejemplo, estamos estudiando Jiva, y hablamos de Jiva Mukta y Jiva Vada, Nitya Siddha y Nitya Vada, alma condicionada o alma liberada. Ahí automáticamente ya surge la pregunta, ¿qué es un alma liberada y qué es un alma condicionada? Y ahí automáticamente acudimos a los temas que estamos estudiando precisamente con Paraprakriti y Paraprakriti para darnos cuenta por qué soy un alma condicionada y cómo me puedo liberar. Entonces ahí automáticamente vamos a ver que la conjugación entre los 5 temas del Bhagavad Gita es tan linda cuando cada uno de los temas están bien entendidos que nos damos cuenta, porque ahora entiendo por qué el Purusa, ¿sí?
es el controlador y el disfrutador, y la jiva es la controlada y la disfrutada. Ahí analizamos muy sistemáticamente cada uno de los temas y su interacción, y digamos, el aprendizaje del Bhagavad Gita se vuelve muy sencillo. Yo estoy seguro que si tuviéramos clase todos los días en un lugar, cuando el grupo estuviera en un solo lugar, todos los días, en 2 semanas, cada devoto saldría entendiendo perfectamente el Bhagavad Gita y podría entrar al Bhagavad Gita y estudiar cada verso y decir, este verso, perdón, es del tema Purusa, o es del tema Prakriti, o es del tema Karma, o es del tema Kala, o es del tema Jiva Mukta o Jiva Vada. Cada verso del Bhagavad Gita está ubicado en uno de los temas, ¿sí? Y produce una solución al problema que se presenta en la interacción de un tema con otro. Por ejemplo, si yo estoy afectado por mi karma, ¿qué tengo que hacer? Pues estudiar qué es karma en toda su dimensión y mirar qué aspecto del karma me está afectando, ¿sí? Y para eso existen los niveles de profundidad del Bhagavad Gita. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién los ha estudiado? ¿Quién se los ha aprendido ya? ¿Cuántos niveles de profundidad tiene el Bhagavad Gita? ¿O no lo hemos estudiado? ¿Le puedo responder si usted lo dijo la vez pasada? A ver, Madre Suadra, sé que tú eres muy buen estudiante, entonces, ¿quieres, bueno, o no hay nadie más que los quiera expresar? Bueno, si hay alguien que los quiera decir, pues sí que los diga. Pero te felicito, Madre Suadra, eres un excelente estudiante. Gracias, Prabhu, hago un poquito de esfuerzo. Son Brahman, Parnadaran, Paramatma, Bhagavan, Servicio Devocional y Prema Bhakti. Exactamente. Entonces, ahí cuando estudiamos cada uno de los temas del Bhagavad Gita, vamos a mirar exactamente en qué nivel se aplica para mi condición actual, personal. El primer tema es Vasna Ramadharma, sino que la primera vez que escribimos en el tablero, lo habíamos escrito hablando primero de Brahman, no, pero primero se habla de Varnasrama Dharma y luego sí de Brahman. ¿Por qué hablamos primero de Varnasrama Dharma? Porque es entender nuestra posición actual dentro del contexto relativo. Ya Brahman significa que estamos entrando en otro ámbito ya quiero que entiendan. Cuando hablamos de Brahman, hablamos del aspecto Brahman de la verdad absoluta. No Brahman en el sentido total, sino ya en el aspecto Brahman, ¿sí? Como un aspecto casi diríamos particular. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es el Varnasrama Dharma. Varnasrama Dharma, porque ¿quién me dice qué es el Varnasrama Dharma? Perdón un momentico, profesor. ¿Me puedes repetir eso que hablaste del Brahman, que hablamos no del Brahman total, sino del Brahman localizado? ¿Cómo es? Perdón, no entendí la afirmación. Exacto, muy buena pregunta, Prabhu Vaishnava. Los tres aspectos de la verdad absoluta son Brahman, Paramama y Bhagavan, ¿cierto? Pero podemos hablar del Brahman como la energía total, incluyendo, baja la redundancia, incluso la energía material que está dentro de él, porque todo es Brahman. Pero en este caso, ya del Bhagavad Gita, vamos a estudiar el aspecto Brahman como el aspecto impersonal de Dios, como el aspecto impersonal, como la energía impersonal de Dios. En otras palabras, lo que está más allá del campo relativo, ¿sí? No el aspecto total, sino el aspecto Brahman exclusivo del primer nivel de evolución de la entidad viviente en la búsqueda de la liberación. Por ejemplo, para aclarar más, sería el aspecto moksha o liberación. ¿A dónde entra uno cuando se libera? En el campo impersonal. Sí, en el Brahman. Exacto. Exacto, correcto. En este momento nos referimos a esa palabra Brahman como el aspecto donde las yivas llegamos si nos liberáramos de dentro del contexto impersonalista, ¿sí? Pero cuando ya hablamos del Brahman supremo, el Brahman, la energía total, entonces ahí sí ya hablamos de inclusive cada átomo de la materia es también Brahman, porque es parte de la verdad absoluta, es parte del todo supremo, ¿sí? Entonces, en el segundo nivel del estudio del Bhagavad Gita, después del Varnasrama Dharma,
nos referimos al Brahman ya como el lugar a donde vamos, a donde van los impersonalistas, ¿sí? Pero obviamente, pues vamos a estudiar también el aspecto general para que nos quede grabada la diferencia entre el Brahman total y el Brahman, eso tiene su nombre, lo que pasa es que este momento se me olvida, el Brahman, ¿te acuerdas, Prabhu? Es nada como eso, el Brahman, es que es determinado, ¿sí? Algo así, hay una palabra que lo identifica para diferenciarlo del Brahman total, como la manifestación cósmica total, ¿sí? Entonces ya se refiere específicamente es al Brahman como el mundo espiritual en su manifestación no personal, ¿sí? Y El para entonces, Brahman, ¿cómo? el para Brahman, No, el para Brahman es Krishna, el origen de todo. Cuando se refiere en el para Brahman se refiere a Krishna como el origen de todo. Hay otra palabra que la tengo que recordar, es que ya mis neuronas están como un poquito agotadas. Sí. Entonces, la idea es que vayamos progresivamente, ¿sí? Habíamos empezado en la clase anterior, alcanzamos a hablar un poquito sobre Purusa, porque como habíamos puesto en primera instancia estudiar el Purusa, ¿sí? No sé si ustedes quieren que estudiemos primero Purusa o estudiamos Jiva, o Prakriti, mejor dicho. No sé, ustedes me dicen si prefieren, porque lo que recomiendan los maestros, la que lo recomienda, la primera realización que uno debe tener en su vida espiritual es entenderse a sí mismo, ¿sí? Entender todo lo concerniente a nuestra existencia, ¿sí? Para salir del concepto de Jiva Mukta, perdón, de Jiva Vada o alma condicionada y llegar hasta entender el concepto de Jiva liberada, de alma liberada, para poder entenderlo teóricamente y poder aplicar todos los diferentes medios para que nuestra meta de ser almas liberadas y sobre todo nosotros los aspirantes al Vaishnava Dharma entendamos exactamente cómo debemos aplicar todos los sadhanas del Bhakti para llegar a ser de verdad almas liberadas o llegar al plano de Vaishnavismo, el Vaishnava real, ¿sí? Del Vaishnava real. Entonces ustedes me dicen si quiere que empecemos por Jiva o por Prakriti o empezamos por Purusa. No sé, ustedes me dicen. Pues Por Jiva, de acuerdo a su propio consejo, Jiva, porque no, somos nosotros, ¿no? Si entendemos No, Jiva, pues más fácil entender otras cosas. exactamente. Es la frase que es importante también escribirla ¿cómo se llamaba? En Grecia, la escuela mayor de los filósofos de Grecia. Tiene un nombre también particular que no lo recuerdo en el momento. Había una frase que decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es exactamente la misma frase que estábamos mencionando ahora. Nosotros nos conocemos nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de, en realidad, sí, de nuestra condición como almas liberadas o como almas condicionadas, y ya vamos, si soy un alma liberada, voy a entender en qué nivel estoy y por consiguiente voy a entender todos los aspectos del Purusa. ¿Sí? Voy a entender que es Brahman, que es Paramatma y que es Bhagavan, porque se sobreentiende que igual vamos a estudiar. Cuando estudiamos bien todos los diferentes niveles de desarrollo del aspecto Prakriti, nos vamos a dar cuenta que nos va llevando para progresivamente a entender nuestro nivel Brahman individual, como almas individuales, vamos a entender nuestro nivel Brahman, ¿sí? Para poder ubicarnos dentro del ambiente del Brahman total, ¿a dónde es que nos vamos a poder ubicar? Entonces, para iniciar con el tema, Jiva, vamos a hablar exactamente de Prakriti, ¿sí? Porque es inevitable que vamos a entender ya, ¿sí? ¿Somos almas liberadas o almas condicionadas? Condicionada. Condicionada. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que nos condiciona o qué es lo que no nos deja ser almas liberadas? ¿Qué pasó? No, pero, o sea, es que la pregunta da muchas respuestas. O sea, puede ser por nuestro falso ego,
por la energía material, por las modalidades de la naturaleza material, Porque no es separado de por Krishna. Maya. Bueno, eso es No. muy bueno. Démonos cuenta cómo es de interesante, ¿sí? Es blanco, gallina lo pone, huevo se llama, ¿y qué es? Entonces hablamos de Brahman y para Brahman. Perdón, para Prakriti y para Prakriti. ¿Qué es para Prakriti? La jiva Es pura, el aspecto localizado, es la superalma, el absoluto, que todo lo penetra. No, yo estoy preguntando qué es para Prakriti. Para Es la Prakriti. energía superior. No, la manifestación de Prakriti. Lo manifestado. O lo para no Prakriti manifestado. es el alma pura, Brahman, o sea, el alma Lo no pura, manifestado. el plano espiritual. Bueno, recordemos muy bien que la idea es que nosotros entendamos nuestra existencia basados en el Bhagavad Gita. Entonces, no nos vayamos muy lejos en el aspecto general de una palabra o de un concepto, sino que siempre tratemos de aplicarlo a nuestra condición individual. Entonces, cuando preguntamos Prakriti, ¿qué es Prakriti? La naturaleza. La La naturaleza disfrutada. creación. La creación. Perfecto, es lo disfrutado por Krishna y lo controlado por Krishna. Pero cuando hablamos de para Prakriti, ¿a quién nos referimos? Específicamente. Al A alma, las almas condicionadas. Exactamente, a las almas condicionadas, a nosotros que somos almas condicionadas, y entonces vamos a buscar por qué somos almas condicionadas. Pero en realidad, primero que se hace es saber por qué caímos o por qué estamos en este mundo material, ¿sí? Porque se sobreentiende que no vamos a empezar a estudiar la combinación entre para-prakriti y para-prakriti sin saber, pero ¿por qué fue que caímos? Si estamos hablando de que podemos haber sido almas liberadas, se supone que también podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué fue que caímos? Por qué no estamos en el mundo espiritual? Entonces ahí es donde surge la pregunta interesante. ¿Cuál fue la causa por la cual el alma cayó a este mundo material? porque quiso ser como Dios. Exactamente. Queremos En un ser sentido, purusa. exactamente. Quisimos ser como el Purusa Supremo. Es lo que llama, ahí surge otro concepto que es lo que nos da la idea de que estamos bien caminando apropiadamente. En el concepto cristiano, ¿cómo se llamó eso? Pecado original. Exactamente. Ellos sabían, ahí nos damos cuenta que ellos sí sabían que la literatura védica nos daba la respuesta a todos nuestros interrogantes, pero lo omitieron para mantener a la humanidad en ignorancia y poder explotarla, ¿no? Entonces, el pecado original de que habla la Biblia o el cristianismo es que el alma quiso ser purusa, quiso ser el disfrutador y el controlador, ¿sí? Y al querer ser el disfrutador y el controlador, automáticamente Krishna le dijo, ya lo hemos dicho varias veces, Krishna le dijo, pues aquí en este plano, el controlador soy yo. Sí, aquí la competencia para ustedes va a ser, como controladores, no van a ser el mejor papel. Empezando, ¿por qué? Porque somos tan diminutos y nuestra condición como almas, somos, imagínense, la 10.000ª de la parte de un cabello y querer ser ¿cómo se llaman? Los controladores o ser los disfrutadores que uno dijo, pues acá no van a poder hacerlo. Los números se hacen acreedores de ir a un lugar donde sí pueden ser disfrutadores y pueden ser controladores, ¿sí? Y ese es también se puede decir la palabra por egoísmo. exactamente. Es muy bueno da la oportunidad de entender qué significa egoísmo. Dínoslo, por favor. Ego significa existencia y egoísmo significa existencia dentro de un plan donde yo vivo en función de mío y yo nada más. Mi egoísmo. Solamente vivo para mí y, y por mí, no más. Si no hay una posibilidad de ampliar esa razón de existir, de egoísmo, ¿sí? Pero obviamente lo vamos a ampliar a continuación.
entendiendo por qué el alma entró al mundo material. Ya sabemos que fue porque quisimos ser purusas y nos mandaron para el mundo material. Entonces, automáticamente surge una pregunta. Sí, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Cuál es el origen del alma? El Supremo. Ajá. Bueno, entonces cuando estudiamos el Purusa y las diferentes expansiones del Purusa, lo vamos a estudiar, recuérdemelo, por favor, porque existe la respuesta concreta, ¿sí? ¿Cuál es el origen del alma? ¿A dónde inició el alma? ¿Cómo empezó y todo? Pero ya lo tenemos que, para que lo entendamos mejor, está dentro del análisis de todas las diferentes manifestaciones del Purusa, todas sus diferentes expansiones, encarnaciones, todo, para que estamos perfectamente ese tema. El caso es que allí en el Brahmayoti, ya usted más o menos saben que es el Brahmayoti, apareció el alma y nos despertaron para tomar la decisión, ¿sí?, de entrar a las dos fases que existen, que no son sino servicio, dedicación o explotación. Nosotros queremos ser disfrutadores, ese es el plano de la explotación. Entonces, ahí nos dimos acreedores a entrar al mundo material. Y para entrar al mundo material, lo repito, sí, tengámoslo muy en cuenta, para entrar al mundo material, el alma tuvo que colocarse el traje, sí, sutil, sí, compuesto por mente, inteligencia y ego falso. Automáticamente, mente material, inteligencia material y ego falso. La mente material automáticamente cubrió a la mente espiritual. La inteligencia material cubrió a la inteligencia espiritual y el ego falso cubrió al ego verdadero. Y a partir de ese momento empezó nuestra carrera en este mundo material. Y empezamos a interactuar con los 24 elementos del Paraprakriti. Los 24 elementos. ¿Se los escribo o ya ustedes más o menos lo saben? Todo está escrito en el tablero y ustedes vieron la clase anterior que está explicadito ahí en el tablero cada uno de los 24 elementos, porque ahí es donde vamos a encontrar respuestas que nos dicen en qué varna o asrama estamos. ¿Sí? Miren cómo se va conjugando un tema con el otro. ¿Sí? Cuando empezamos a entender la interacción nuestra con los 24 elementos, ahí nos ubicamos en qué varna o asrama estamos. Porque ¿qué es varna y asrama? Son simplemente categorías, ¿sí? Ubicación dentro de una escala de evolución o involución del mundo material, del plano relativo. ¿Sí? Al entrar al mundo material ya automáticamente entrábamos en una categoría y de acuerdo a nuestra condición actual podemos definir en qué varna o asrama estamos nosotros, porque en cada uno de estos niveles de evolución o involución llamados categorías, ¿sí?, hay características que la definen, muy bien definidas. Entonces la pregunta es, ¿en qué condición entramos al mundo material? Indudablemente hay una palabra técnica, pero, pero pues sabemos que entramos a través de, pues, como usted dice, al ponernos el traje del mundo material, ¿no? O sea, entramos condicionados. Exactamente. Ya en el momento en que nos hicimos acreedores a entrar al mundo material, automáticamente ya había una meta por la cual veníamos al mundo material. ¿Cuál era? Más durito. Ser Querer disfrutar. disfrutadores. Ah, ya. Ser Disfrutadores. controladores. Veníamos con el concepto, porque ese fue nuestro error. Quisimos ser controladores y disfrutadores, y que ya nos dijo, por eso lo repito, van a ir a un lugar donde allí pueden ser disfrutadores y controladores y entramos al mundo material. Pero para eso tenemos que ponernos el traje de disfrutadores y controladores del mundo material. El primer traje que nos pusimos fue el cuerpo sutil, y lo voy a repetir hasta el cansancio: mente material, inteligencia material y ego falso. ¿Sí?
Y de ahí para adelante, todos los otros elementos que conforman la apara prakriti forman parte del enredo en el cual nos metimos, ¿sí? Ahí empezó el enredo. Veníamos con el plan de disfrutar y de controlar y nos pusimos el traje para disfrutar y controlar. La pregunta es, ¿en qué categoría de los seres que viven en este mundo material? Porque entramos y se supone que ya aquí habían almas condicionadas y nosotros veníamos en una condición particular. ¿Alguno de ustedes sabe en qué cuerpo entramos? Como Brahman, como Brahma. Entramos como el primer nivel, como semidioses. Porque nosotros no veníamos tan contaminados, veníamos con el deseo de ser disfrutadores y controladores, pero no veníamos contaminados porque todavía no habíamos interactuado con el plano mundano, con el plano material, solamente traemos el deseo disfrutador y controlador, ¿sí? Y entramos en cuerpos de semidioses, pero al entrar en contacto con todos los elementos del mundo material, del apara prakriti, ahí empezó nuestra carrera en este mundo material, empezamos a interactuar, interactuar, interactuar. ¿Cómo se llama eso? Ese interactuar. En el samsara. Sí. Eh, ¿Cuáles son las funciones naturales del alma? Sentir, pensar y desear. Exactamente, pensar, sentir y desear, ¿sí? Y al empezar a interactuar con el medio ambiente en el cual entramos, el mundo material, pensar, sentir y desear, ¿cómo se llama? Disculpa un momentico. Cuando la madre Kaveri pone el micrófono, se pierde el sonido bien, no se escucha bien. Entonces, le recomiendo a la madre Kaveri prenderlo y apagarlo. Cuando vaya a hablar, préndalo y apágalo inmediatamente, porque se escucha eco y entonces no se escucha bien lo que estás diciendo. Ajá. Bueno, entonces, a veces yo hago muchas preguntas y yo siempre lo digo cuando se dicta este seminario, yo lo insisto y lo insisto y lo insisto. Voy a hacer muchas preguntas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una serie de facultades muy avanzadas, muy profundas, muy altas, que el sistema nos atrofió, ¿sí? Como la intuición, la síntesis, el análisis, una cantidad de facultades, ¿sí? Entonces yo hago la pregunta para que volvamos a desarrollar esas características, esas funciones tan profundas que tenemos, tratemos de desarrollarlas. Yo estoy preguntando, las funciones naturales del alma y al entrar al mundo material continúan siendo las mismas, pensar, sentir y desear, interactuaron con el medio ambiente en que se encontraban. ¿Cómo se llama eso? Karma. Exactamente. Ahí empezó el karma, ¿sí? La interacción, la acción. Ya el pensamiento, que es el pensamiento que es la primera fase de la acción, empezó. ¿Qué fue lo que pensamos? ¿A qué fue que vine a este mundo material? A disfrutar. Entonces, tengo que buscar disfrute. Sí, pensamiento, sentimiento, lo mismo. Vine a disfrutar, a disfrutar. Y desear, lo mismo. Entonces, las primeras tres fases de la acción, pensar, sentir y desear, empezaban a entrar en contacto, ¿sí? Y ahí sí ya necesitamos los otros elementos, ¿sí? Los voy a escribir para que los tengamos más claramente. Madre, por favor, ¿me ayuda? Sí, lo interesante en este punto, mientras escriben ahí, es que sí, entramos en plano sutil, entramos en plano de los semidioses, ¿ah? Exactamente. Exactamente, aquí es donde empezamos nuestro análisis, nuestro juego de pensar, sentir y desear cómo se fue desarrollando y a través de qué medios. ¿Por qué? Porque los mismos elementos con los que empezamos están vigentes hoy en día, ¿sí? Siguen vigentes hoy en día. No han cambiado. Eso es el problema eterno del alma condicionada en este mundo material, ¿sí? Siguen los cinco. Entonces, vamos a hacerlo entre todos. Este ejercicio es muy bueno, ¿por qué? Porque seguimos nosotros desarrollando las facultades que, repito, tenemos y que se nos han atrofiado por no utilizarlas. Entonces, entramos al mundo material. Nos pusimos los tres primeros. ¿Cuáles fueron los tres primeros?
Estoy hablando de los 24 elementos que conforman la cobertura o la apara prakriti. ¿Ya se acuerdan cuáles son los 24 elementos o no los hemos visto? Sí lo hemos visto. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Cuando usted haga las preguntas, yo voy a esperar 5 segundos para ya contestar, para darle oportunidad a las personas. Si en 5 segundos, Perfecto, pues yo trato de contestar. perfecto, exactamente, porque pues no vamos a esperar mucho tiempo, porque o son tímidos los devotos o les da miedo cometer un error, no, porque les voy a advertir de una vez. En el transcurso del tiempo del seminario hay unas prácticas lúdicas de interacción entre los devotos que nos ayudan a eliminar el ego falso, para no que, ay, qué pena, qué dirán. No, no. La idea de nosotros es en este momento que nuestro ego falso no nos controle tanto, no nos domine tanto, sino que lo vamos a superar, obviamente, de una manera muy respetuosa, muy amorosa, muy dulce, ¿sí? Entonces a veces nos da miedo hablar y que cometamos un error. No, no, tranquilos, ¿sí? Tenemos que ser, sí, sí, como se dice, descomplicados, que eso es parte de nuestro ego falso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No Eh, contestan nadie. Yo espero 5 segundos para contestar. Cuento 5 para contestar. Porque pues, Sí, Bueno, sí, estamos entonces, de acuerdo. ¿cómo? Estoy de acuerdo, Raúl. Perfecto, no les dé miedo, no les dé miedo hablar, que yo, primero que todo, soy vegetariano y segundo, soy tan lejos que no hay forma de morder a nadie. Así. Entonces, los tres primeros elementos que nos pusimos fueron, ¿cuáles? mente, inteligencia y ego. Mente material, inteligencia material y ego falso. Porque al final va a haber una pregunta que es la que muestra si de verdad hemos estado en la clase o no hemos estado en la clase y estamos en la disposición de aplicar lo que estamos aprendiendo para salir del contexto material, del contexto condicional, ¿sí? Entonces siempre, y es que, ¿por qué lo digo? Porque con el respeto a todos, yo he escuchado que la mayoría de otros dice la mente, la inteligencia y el ego, pero ¿cuál de los dos? Porque tenemos mente espiritual, inteligencia espiritual y ego verdadero, y hablamos siempre de la mente, la inteligencia y el ego. Pero ¿con cuál de los dos? Yo pregunto, ¿será que la mente espiritual hace tonterías? ¿Mm? Sí, los sentidos materiales, espirituales hacen tonterías. Tampoco, ¿sí? La inteligencia espiritual haría tonterías en este mundo material, no. Pero a veces hablamos de la mente, la inteligencia y el ego como si ellos fueran los que tienen el control total, pero hay que diferenciar. La mente material está hecha para estar en este mundo material. La inteligencia material está hecha para estar en este mundo material. Y el ego falso está hecho para estar en este mundo material. Mientras que la mente espiritual, la inteligencia espiritual y el ego verdadero están para estar en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, grabémonos muy bien la función de cada uno de ellos para poder darnos cuenta con cuál de las dos estamos actuando. ¿Mm? Si con la mente material o con la mente espiritual. ¿Mm? Entonces, la pregunta que hago a continuación es esa. Ya nos pusimos los primeros tres elementos. Mente material, inteligencia material y ego falso. ¿Cuáles son los siguientes? A ver, sigue Los objetos, los sentidos. yo. Em, los elementos burdos, que vendrían siendo eh, tierra, agua, fuego, aire, éter. Exactamente. Pero entonces aquí surge un elemento que es bastante importante de tener en cuenta, ¿sí? Y es identificar los tres primeros elementos que conforman, que construyen en nuestra vida. La conciencia. No, Los sentidos. La psiquis, no, ¿no? exactamente. El cuerpo sutil, compuesto Ok. por Mente material, Mente material, inteligencia material inteligencia y ego. material y ego material. Exactamente, esa es la idea. Entendamos que la mente material, la inteligencia material y el ego falso conforman la psiquis, el aspecto psíquico o cuerpo sutil. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Bueno, yo voy despacio porque no los quiero acosar, porque yo tengo la experiencia. Mira, se lo digo, en varios seminarios que yo he dictado, yo cojo y para adelante, para adelante, para adelante. Y cuando hago la evaluación, todos No, se quedan no, callados, ¿no? así está perfecto, pero Sí, realmente así está yo lo digo. perfecto. Así está Si se lo perfecto digo, como lo estamos asimilando. exacto, yo le digo, cuando yo hago la evaluación al final, o no al final, sino en el intermedio, bueno, ahora sí le hago la pregunta y todos, "Uy, no es que va muy rápido, es que va demasiado rápido, bravo. Yo, pero yo pensaba que ustedes estaban entendiendo, y como no decían nada, como no hacían una paréntesis para preguntar, entonces no quiero que pase lo mismo acá, porque nos va a tocar volvernos otra vez al comienzo y es muy aburrido para ustedes. Yo pues ya estoy acostumbrado, pero sí es importante que vayamos entendiendo palabra por palabra y sobre todo en un sentido práctico, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la psiquis? Sentir, pensar y desear. Esas son también las del alma, pero las de la psiquis en el campo, ya aquí, es lo que buscaba que me respondieran. A ver si llegaban a la pregunta completa. Pensar, sentir y desear en qué. En el plano de los sentidos, en disfrutar de este plano, Exactamente, ya en el plano relativo, ya a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? a disfrutar. A disfrutar y a controlar, exactamente. Entonces, ahí ya cada uno de los componentes que nos toca ponernos para estar en este mundo material empiezan su función. Pensar, sentir y desear, disfrutar, a disfrutar y a controlar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, la psiquis o el campo sutil tiene como función las funciones internas, sutiles, pensar, sentir y desear en el plano del disfrute, el plano del controlar, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ahora sí, ya nos pusimos el cuerpo psíquico, ya nos pusimos el cuerpo sutil. Eso es los tres elementos, mente material, inteligencia material y ego falso. Ahora, ¿qué viene? El cuerpo burdo, Perfecto. Entonces, hay dos formas de presentar el cuerpo burdo. Yo insisto en que lo hagamos de una manera entendible, porque recordemos que este seminario que estamos aprendiendo es para presentarlo a las personas que no han entrado en contacto con los devotos, que no tienen una evolución muy alta en su comprensión, digamos, espiritual, y es hacerse lo más fácil. Entonces, se puede presentar de dos maneras. Vamos a estudiarlo desde el campo, se puede estudiar desde el campo filosófico o desde el campo anatómico. En el campo anatómico, ¿cómo nosotros dividiríamos el cuerpo burdo? en tierra, agua. No, ese es el campo filosófico. En el campo filosófico se habla ya de elementos muy, muy avanzados y que más va a ser muy difícil para que un materialista, un karmi, entienda tierra en el cuerpo, en las orejas, de pronto en las uñas, pero que entienda que en el cuerpo hay tierra, en el ombligo, pero que la gente entienda que el cuerpo tiene. No, pero entonces yo lo digo en el campo anatómico, ¿cómo está el cuerpo compuesto? Se lo voy a decir, les voy a dar una clave. Está compuesto por 13 sistemas. ¿Cuál Ahí es el toca, sistema? ahí toca ser médico. No, ¿cuál médico? Eso es algo normal, natural, que cualquier ser humano lo puede entender. ¿Cuál es el aspecto, el sistema más burdo que uno tiene? Vamos desde lo burdo hacia lo sutil. El tacto, El más burdo. Me refiero a los sistemas que conforman el cuerpo. ¿Sistema digestivo? Nervioso, ¿Cuál es el más burdo? ¿Sistema digestivo? El más rígido. los huesos. El sistema óseo, eso iba a decir. Exactamente, el sistema óseo. Sí, Bueno, ese es pero el primer. díganos por favor los 13 sistemas, díganos uno por uno para poder escribirlo aquí, porque es Y usted importante no eso. sé qué pasa, que sacar la conclusión. Después del sistema óseo, ¿cuál viene? Cargo Pinaki usted ha estado en la clase. ¿Cuál es el siguiente sistema? El nervioso. No, de lo burdo, burdo. ¿Cuál es el más tangible, más palpable? El sistema muscular. ¿Sí o no? Ahora el siguiente.
sanguíneo. Ahí sí, no, hay otro más burdo, el sistema digestivo, ¿sí? Luego, así, son 13 sistemas. Yo les podría decir, lo dejo de tarea y búsquenlo. Son 13 sistemas, ¿no? Y cada uno es cada vez más sutil, más sutil, más sutil, ¿sí? Primero el sistema óseo, que es muy burdo, grueso, tangible. Luego el sistema muscular, ¿sí? Luego el sistema digestivo. Luego el sistema nervioso. Luego el sistema linfático. ¿Mm? Y así ¿Cuál sucesivamente es el son linfático? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Glándulas, las glándulas. Ok. Mm. Entonces, esos 13 sistemas, vuelvo y repito, y lo hago porque como la idea es que nosotros le vamos a presentar este seminario a personas que vienen por primera vez, ellos no van a profundizar en temas filosóficos. Todos lo hacemos desde el campo de vista anatómico, ellos van a decir, uy, sí, sí, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso. Sí, son 13 sistemas. Esos 13 sistemas forman el cuerpo burdo, sí, en el sentido anatómico. Y luego nosotros ya los devotos entramos al campo filosófico a hablar de que el cuerpo está hecho de tierra, agua, fuego, aire y éter, ¿sí? Entonces la idea en este punto es que nosotros le expliquemos a la persona que está recibiendo el curso por qué se dice que en el cuerpo hay tierra, ¿sí? Y que uno se lo haga entender con argumentos entendibles, con argumentos lógicos, verificables. Todos los argumentos que utilizamos son verificables. No es ninguno inventado ni ninguno especulado. ¿Por qué se hace este sistema así? Porque eso desarrolla fe en la persona. La persona dice, uy, sí, no, claro, yo no había caído en cuenta. Sí, sí, yo no me había dado cuenta, sí, tiene razón. Lo van a aceptar y les va a dar confianza que lo que les estamos enseñando es verdad y es verificable. Entonces, hago la pregunta, ¿cómo demostraríamos a alguien que en el cuerpo hay tierra? Esta pregunta es difícil, yo sé que esta pregunta es difícil. Las veces que he dictado el seminario, casi nadie la responde. Entonces, yo les doy una clave. Se puede acudir a algo que se llama la acción remota. La acción remota consiste en mirar una posibilidad del futuro o del pasado. Sí, yo miro en el pasado, ¿por qué? Bueno, si ahí no hay la respuesta, busco en el futuro. ¿El futuro a qué me refiero? Sería en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? O sea, cuando se muere uno, queda polvo, queda tierra. Exactamente, exactamente, esa es la respuesta. ¿Sí? La acción remota es en el futuro, cuando el cuerpo cuando se muere uno abandona el cuerpo se termina siendo tierra, pero ahí está la evidencia de que sí hay tierra en el cuerpo, ¿cierto? Sí. Yo insisto en este punto de que nosotros como devotos ya somos muy avanzados, hablamos de filosofía, pero como le vamos a presentar este seminario a personas que vienen de una vida muy, 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 muy carente de discernimiento, de análisis, entonces para ellos va a ser muy complicado, entonces hay que hacérselo muy fácil, pero que vuelvo y Sí, repito, pero ellos, es muy interesante, indudable, es súper interesante, honestamente. O sea, lo estoy viendo claro, muy lindo, indudablemente. pues yo no sé, la verdad, yo le doy gracias a Krishna Gurudeva que no sé por qué me inspiró este sistema, pero yo veía que la gente no entendía el Bhagavad Gita, no lo entendía, yo mismo no lo entendía, sí, hasta que yo dije, no, tenemos que hacer algo para que la gente lo entienda. Y la madre Gopal Seva recuerda al Prabhu Brahmahari de Cúcuta, ¿no? Sí, claro que sí. Con él fue que nos sentamos, empezamos a hacer el seminario allí en Cúcuta, a estudiar y a estudiar, a buscar argumentos para que la cosa fuera entendible. Y fue tan lindo que se nos fue inspirando poco a poco. Y no fue fácil, no fue fácil, seguro que no fue fácil. Eh, Ese querido dato Pero no lo profesor, ¿cómo? sabía. ¿Cómo? querido profesor, esos 13, si uno busca en internet, los 13 sistemas del cuerpo están en internet, ¿no? Sí, sí, O claro. sea, Es más, yo no le hice la pregunta porque no quería fastidiar más, pero ahí están con la función que cada uno tiene. Porque la idea es que uno le presente a las personas los argumentos tan, mejor dicho, indiscutibles, que ellos digan, uy, sí, sí, claro. Y es que es así. Ahí en el internet están los 13 sistemas que componen el cuerpo humano. Y ahí sale el sistema óseo, con función, sostener ese ¿cómo se llama? La estructura que sostiene todo el cuerpo, y así sucesivamente van definiendo cada uno con su función, ¿sí?
Entonces, la idea es que ustedes puedan en sus templos dictar estas charlas a las personas, pero con argumentos que los dejan, pero sin una palabra de discusión, totalmente lógico, ¿sí? Entendible, ¿sí? Así de sencillo. ¿Qué más? Entonces ya estamos en la tierra, ya estamos convencidos de que sí hay tierra en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente, ya desde el punto de vista filosófico? Tierra, agua. O sea, ¿Cómo? que somos 70% agua. Correcto. Cómo se ve más evidentemente? La sangre. O que sudamos y tenemos líquidos en el cuerpo. Los Claro, riñones. la sangre, las lágrimas, el sudor, la orina, todos los elementos líquidos dan la evidencia de que el cuerpo está compuesto por tierra, agua, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. El Profesor, siguiente disculpe. elemento. ¿Cómo, bro? Ok. No, no, El siguiente. no me quiero devolver, pero busqué aquí dice que son 12 sistemas. Bueno, de pronto yo le agregué uno, no sé cuál fue el que le agregué. Bueno, Pero- bueno, ok, de pronto tengo que volver a mirar, pero no, hay que sí, bueno, mirar, ¿no? no, Bueno, sí, vamos a... El punto es sí, que tranquilo, todo bien. convincente para los alumnos. Entonces, después del tierra, agua, ¿cuál sigue? Fuego, Fuego. ¿Cómo demostramos a las personas que en el cuerpo hay fuego? El por el sistema calor, ¿Cómo? El calor. Correcto, correcto. El síntoma de que hay fuego es calor, ¿sí? Y obviamente después, más adelante, vamos a estudiar los diferentes tipos de fuego que hay en nuestro interior, en nuestro cuerpo, que cada uno de ellos tiene una función particular, ¿sí? Por ejemplo, la digestión la hace uno de los diferentes tipos de fuego, ¿sí? Que es el que fermenta o cocina más los alimentos internamente para que se vayan descomponiendo. Y ahí vamos a entender que sí hay fuego, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál de sigue? acuerdo. Ah, el aire, El aire. Este es un tema bien interesante. ¿Cómo demostramos que hay aire? la bueno, respiración. diga, madre, por favor. Los Sí, pulmones hay ahí. la respiración Y y los órganos Exacto. vacíos. Acá lo mismo. Acá en este punto del aire, recuerden muy bien, yo no sé si acá hay profesores de yoga, que tenemos 5 aires vitales primarios y 5 secundarios, ¿sí? Y cada uno de esos aires vitales tiene una función también, ¿sí? La respiración es el prana, el primer aire vital, el general, pero luego en cada uno de los órganos hay aires que los hacen funcionar. Los ojos se mueven porque hay un aire vital que los hace mover. Las pestañas, todo está movido por aires vitales, 5 primarios y 5 secundarios. Ustedes se toman la molestia de investigarlos. ¿Sí? O les cuento un cuento. cuento. Había un maestro que se sentaba y daba la clase y en un momento particular la interrumpía. Listo, hasta aquí llegamos hoy. Eso es todo por hoy. Y bueno, todos los días, sí. Entonces un día un alumno le dijo, no, maestro, no, usted siempre deja la clase a mitad, no termina la clase nunca. Sí. Y el maestro le dice, ¿y está molesto por eso? Sí, sí, claro, porque es que usted nunca concluye la clase con algo entendido. Y el maestro le dijo, uy, sí, qué malo, ¿no? Voy a dar una respuesta más convincente. El día siguiente el maestro llegó con un duraznote, un durazno muy lindo. Le dijo, mira, le traje un durazno. Al alumno que había preguntado, le dijo, te traje un durazno. ¿Quieres comértelo? Dijo, sí, sí. Pero espérame, voy a pelarte el duraznito. Y le peló el durazno. Y luego le dijo, ¿quieres comértelo ahora sí? Dijo, sí, sí, ahora te lo pico. Sí, le picó el durazno. Le dijo, ahora te lo puedes comer,
Y el, no, 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 pero espérate, te lo mastico. Sí. Y el alumno dijo, no, 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 pero ¿cómo lo voy a masticar si me lo voy a comer soy yo? Digo, yo pensé que también yo tenía que masticarlo, ¿sí? Entonces le digo, así es la clase, tú tienes que hacer tu parte. Yo no puedo darte todo, yo no puedo masticártelo, ¿sí? Tú tienes que sacar la propia conclusión. Por eso dije hace rato, hay facultades en nuestro cuerpo, mente, inteligencia y ego en el cerebro que nosotros hemos dejado atrofiar por no usarlas. Y si no las usamos, vamos a seguir condicionados porque no vamos a entender los temas profundos de la filosofía Vaishnava. Entonces hay que hacer esfuerzos. Entonces, en este punto de los 10 aires vitales hay que usar. Hoy en día es tan fácil porque uno entra a internet y pregunta a los 10 aires vitales y se lo van a dar cada uno con sus funciones, ¿sí? Porque es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, hay devotos que tienen problemas o que tenemos problemas para cantar las yapas. Es porque un aire vital está débil y nuestro cerebro no funciona apropiadamente y nos gana la pereza, ¿sí? Pero en los aires vitales entendemos que cada aire vital, cuando está bien activo, nos ayuda a superar cualquier deficiencia, ¿sí? Ese es el punto importante. Entonces, averigüense Raúl, ustedes, ¿y ¿sí? cuál es el ejercicio para ese aire vital? Para cada aire vital hay un sistema de pranayama. Ustedes buscan en pranayama y los diferentes aires vitales, ¿sí? Tienen funciones muy específicas, pero muy específicas. Y uno puede hacer, inclusive, yo no sé, lo que pasa es que no sé si no estudiamos mucho. En algunas de las prácticas espirituales recomiendan que antes de iniciar una clase, uno haga una sesión de pranayama para activar aires vitales que están ahí dormidos, ¿sí? Y uno se ve y se sienta a escuchar la clase y la disfruta bien disfrutada, durmiendo. Porque el aire vital que maneja el sueño también está débil. Y los aires vitales débiles nos degeneran, nos dejan muchas secuelas, muchas deficiencias. Entonces es importante buscar, hoy es tan fácil. Uno busca cuáles son los aires vitales que manejan cualquier órgano, inmediatamente ahí aparece la respuesta. Y así nuestra vida espiritual puede ser mucho más efectiva. Cuando vamos a cantar la yapa, cuando vamos a escuchar una clase, practicamos primero una serie de pranayama. Hay bastantes, ¿cómo se llama? Formas de pranayama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, que significa que inhalo por una fosa contando hasta 4. Sostengo contando hasta 4 y exhalo contando hasta 4, se llama 4, 4, 4. ¿Sí? Y cada uno tiene su nombre, pero yo no soy, ¿cómo se llama? Muy experto en aprenderme todos esos nombres, entonces, bueno, tengo un aire vital que no me deja aprender, no me deja utilizar la memoria. Pero sí estamos de acuerdo. Entonces ustedes búsquense los 10 aires vitales y ahí ustedes pueden en sus seminarios a las personas que vayan, darles un seminario pero tan convincente que ellos se quedan con la fe de que lo que le estamos diciendo son verdades y que lo que le estamos enseñando les va a ayudar a mejorar su vida, pero sustancialmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea que tenemos dos tareas, los sistemas del cuerpo y los aires vitales y sus funciones. Exactamente. Listo. Correcto. Chévere. Entonces, después del aire, ¿cuál viene? Can, éter, ¿Cómo? can, Éter. se llama can, éter, sí. Sadda can. Éter. Ese es el elemento sutil, es el sutil más fino. De los aspectos burdos es el más fino, ¿sí? Y ahí se tiene que hacer un esfuercito para entender cómo se manifiesta el éter en nuestro cuerpo. ¿Quién Bueno, dice? hay un, el Bhagavad Gita específicamente, el señor Krishna dice acerca del éter, dice, yo soy el sonido en el éter. O sea, yo he estudiado ese aspecto del éter, pues como soy curioso, años he estudiado acerca del éter, y en todas las filosofías místicas, nombran al éter, y era aceptado dentro de la misma ciencia. Pero últimamente, con la ciencia que se ha puesto más fina, en el sentido que tienen más aparatos, ellos han desechado el éter porque no lo han podido comprobar. O sea, es un elemento tan sutil, igual como la mente. La mente ellos no aceptan que la mente es un elemento material. Ellos, o sea, en la psicología y eso es confuso. Bueno, pues no meternos en la mente, pero de todas maneras en el éter, todas las tradiciones místicas nombran al éter, lo nombran. Y la ciencia lo aceptaba al comienzo.
pero cuando quieren comprobar el éter materialmente desde el punto de vista de la ciencia, que es poder medirlo o controlarlo, no lo han podido definir al éter, entonces ya lo eliminan. Pero es tan sencillo como el sonido mismo. Indudablemente, perdone que me da un poquito, pero indudablemente, por ejemplo, en el campo del éter, cuando los brahmanas cantan los signos védicos con pureza, cuando hay pureza, como los kshatriyas que pueden invocar a través de mantras que crean reacción, eso es el efecto del éter, bien manejado desde un punto de vista místico, es una ciencia, es una ciencia. Pero bueno, Claro, por ejemplo, no. como tú estabas explicando de que uno tiene que explicarles bien explicado, en cierta manera, uno podría explicar que el éter es el que lleva el sonido. Si no existe el éter, no hubiera sonido. ¿Cómo lo Muy buena explicaría usted, profesor? apreciación. Entonces, yo hago la pregunta. No les voy a ayudar. No les voy a ayudar. ¿De qué está hecho el microcosmos y de qué está hecho el macrocosmos? No les voy a decir qué es el microcosmos y qué es el macrocosmos. Hagan el análisis y utilicen las facultades que les estoy diciendo. Si yo les respondo todo, les digo, les sigo dejando atrofiados esas funciones. ¿Qué es microcosmos y qué es macrocosmos? ¿De qué estamos hablando en este momento? De átomos. En un sentido más general, ¿de qué estamos hablando en este momento? La ciudad de las 9 puertas. ¿Cómo se llama eso en un sentido más concreto? Acuérdense muy bien El que prakriti. El en Ese, un, prakriti. ese cuerpecito. ¿cómo se llama eso? Ese cuerpecito. Cuerpo burdo, ¿sí? Ujú. Al cuerpo. Estamos hablando del cuerpo burdo. Eso se llama microcosmos. Ya me salió porque soy tan bobo que no les puedo hacer que piensen. Microcosmos es el cuerpo burdo de nosotros. ¿Y qué es el macrocosmos? El La universo. nat- Exactamente, el universo, el mundo material. Ese es el macrocosmos. ¿De qué está hecho el macrocosmos y de qué está hecho el microcosmos? De átomos, o Brahman. Lo De lo, mismo. de lo mismo. Tierra, agua, fuego, aire y éter. Entonces, yo pregunto, ¿por qué estamos los dos comunicándonos acá? ¿Quién transmite ese éter? Yo tengo un emisor y hay alguien que transporta el sonido que es éter y llega hasta el receptor. Eso es el éter del macrocosmos. Así como el microcosmos tiene tierra, agua, fuego, aire y éter, el macrocosmos tiene lo mismo y es lo que hace posible que el aire interactúe con el aire, el fuego con el fuego, el agua con el agua y el éter con el éter. El éter transporta al éter. El sonido es éter, ¿sí? Y llega hasta un receptor. Por ejemplo, alguien que tiene una emisora, un radio. ¿Cómo llama el radio? Pues el receptor. Y la emisora, la que emite el sonido. Y el sonido llega a través del éter, del macrocosmos hasta un receptor. Exactamente lo mismo. Ese es éter. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Eso es todo. Los pensamientos son éter. Es el más sutil. Empezamos ya con una física cuántica, muy fino, demasiado fino, fino, pero se puede percibir. Tanto que uno se queda mirando a otra persona a la cara. Supongamos, yo por ejemplo, bien burdo. Si yo me quedo mirando a una mujer así, al cuerpo, ¿qué piensa ella? Este lujurioso, morboso que me mira. Sí es lo que piensa y con la mirada me devuelve la respuesta. ¿Sí o no? Porque el pensamiento ya es una forma más fina del éter. Se transmite, ¿sí? ¿O no? Muy interesante, muy interesante. Sí, la verdad es. Entonces, ahí vamos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire y éter, los 5 elementos que conforman, imagínense, el cuerpo burdo, ¿sí? Y ya cuando entramos al otro cuerpo, ¿cuál es? El sutil. El sutil. A ver, Prabhu Gaura Sakti. Explíquenos un poquito más del cuerpo sutil.
Pues sí, todo se reposa en el éter, ¿no? Es como el dibujo en azul de los objetos. Mm, ¿Sería el señor Vishnu o sería Balaram Anantashesh que está responsable por ese elemento, como sostiene toda la forma de la creación? En este momento, en este momento estamos hablando todavía del plano relativo, del plano material. No hemos entrado, cuando ya seamos almas liberadas, que podamos entender, nos vamos a ese campo. Por ahora, la idea es que nosotros entendamos. Y es tan interesante darnos cuenta que el grupo que está acá es un grupo de personas muy inteligentes. Se lo voy a decir con toda sinceridad. A veces hay seminarios que son una tortura completa. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene sentido de lógica, de análisis, no entiende nada. Sí, no entienden, se lo digo sinceramente. ¿Ah? Uno dice, pero ay, Dios mío, están tan tapados, tan cubiertos, que no entienden los conceptos que estamos emitiendo, no los entienden. Uno dice, pero si es tan fácil. Y ustedes lo están entendiendo, pero se lo digo sinceramente, algún día ustedes se van a dar cuenta, si en una de sus clases, en sus templos o sí, una charla o lo que sea, se dan cuenta que hay gente que no entiende nada. Por eso estoy hablando con un grupo de personas muy especial, los devotos, los Vaisnavas, ¿sí? Cuando entremos a estudiar el Varnarrama Dharma, nos vamos a dar cuenta del por qué uno se tapa tanto, por qué un alma se cubre tanto, ¿sí? Nuestro cerebro se atrofia, pero a un grado impresionante. ¿Sí? Entonces, esto es función de que nosotros entendamos el plano burdo y aprendamos a manejarlo para poder darle a esas almitas, porque todo el sentimiento de este seminario es que la gente lo entienda más fácilmente, ¿sí? Y que desarrolle fe en que hay un sistema de pensamiento que lo saca a uno de ser un burrito con cédula, ¿o no? Es Perdóneme la muy palabra. práctico. Y todo lo Ah, que Prabhu, o sea, claro, y todo es muy práctico en la concepción de la asistencia y, por ejemplo, los aires vitales hacen que pesemos menos, ¿no? Porque si no pesaríamos muchísimo. Es correcto, mi obvio, hermano dejó el porque la cuerpo a fuerza. los 20 años y yo estuve ahí con él y él era un chico de 1,80, pesaba muchísimo, pero tuvo cáncer y cuando él dejó el cuerpo, pues yo lo alzaba para bañarlo, ¿no? Así sería de flaquito que estaba con el cáncer. Cuando él dejó el cuerpo, que yo estaba ahí con él, los tiramos y por cada orificio del cuerpo le salió un líquido de diferente color. Y ni entre cinco éramos capaces de moverlo. El peso que adquirió el cuerpo después de que salieron esos líquidos fue impresionante. Fue mi primera experiencia con, digamos, práctica, ¿no? Con esto que nos estás enseñando con los aires. Bueno, y la pregunta que surgiría aquí, ¿quién era la que soportaba todo el peso? O sea, los otros elementos, ¿sí? Del Por ejemplo, alma, el alma era la que cargaba. Imagínense cómo es tan místico que el alma, siendo diminuta, era la que cargaba con el peso de ese cuerpo. sí, Imagínense. ¿Ah? Pero cuando ya el alma sale, a cargar el cuerpo otro. ¿Sí o no? ¿Mm? sí, sí, correcto. Es una experiencia bastante dolorosa, pero interesante. Yo llevo un año conociendo los devotos y fue bastante, o sea, como increíble después, pues, decir, recordar lo que pasó con él y decir, claro, así es como funciona. Imagínense, Yo no, quedé, profesor, yo dime. quedé fascinado, pues, pues honestamente, pues yo he estudiado toda la vida, pero por ejemplo nunca había entrado en este tema como lo está explicando usted tan detallado. Y pues para mí la mente me vuela la mente en curiosidad, ¿no? Y por ejemplo, estoy fascinado con la idea de lo que usted acabó de decir acerca de cómo el éter, los pensamientos también son parte del éter. Y ahora pues uno se da cuenta de cómo a veces uno está en un sitio y a veces varias personas al mismo tiempo piensan una misma cosa. Y ahorita, por ejemplo, realizo los músicos, cuando los músicos están buscando una melodía, una canción, como que se armonizan en el plano sutil para desarrollar, porque es sutil la música, o sea, es el éter, pero al entrar en la mente y en el deseo de hacer algo, hay como una armonía en el que se armonizan en pensar lo mismo
para crear, por ejemplo, la música. O en muchos casos las cosas que están desarrollando, las empresas usan mucho eso, las personas que tienen buenas cualidades especiales en tal cosa, juntan a esas personas, les dan las ideas y con la idea van desarrollando las cosas. Pero eso tiene que ver con el éter y los pensamientos, la mente, es impresionante. Es un campo sutil, pero nos toca los pensamientos a uno o a los otros, lo que llaman telepatía también, ¿no? Esas son las facultades a las que yo me refiero, la telepatía, la clariaudiencia, clarividencia, sí, que no la quiero mencionar acá, pero, o se la digo, pero es nada. Dila. En los viajes, los que han tenido la oportunidad de tomar viaje, yo pues lo digo porque lo hice, en los viajes de viaje o de otras sustancias, se activan esas funciones y uno le mira la cara al otro y le lee los pensamientos. Yo O sea, yo lo hice con hongos y con cacao habaneros, con la escopolamina. Nos podíamos hablar con un amigo, nos hablábamos mentalmente, es real. Como los hongos es- también, uno entra en otro plano, pero bueno, eso es contaminación, pero indudablemente uno toca esos aspectos. Es muy peligroso realmente, es muy peligroso, pero porque no pero estamos diciendo que debemos hacerlo, pero indudablemente hay cosas, hay sustancias, hay química que indudablemente despiertan esos aspectos que son materiales, ¿no? Son materiales. eh, ¿quieres que les cuente una experiencia, pero me perdonan los sajayilla? Con el, Cuéntenos. con el Maha Mantra se despiertan esas facultades, ¿sí? Y acuérdese muy bien, si la Arma lo dice, si te acercas por el occidente manipulando las fuerzas sutiles de la naturaleza, estas te hechizarán y te atraparán. Cuando uno canta el santo nombre de Krishna, despiertan los siddhis, ¿sí? Que son facultades psíquicas, pero superagudas. Pues todos tenemos 18 siddhis, todos, 9 primarios y 9 secundarios. Y cuando uno canta el Maha Mantra, los logra despertar, algunos, los más burdos se logran despertar, y uno empieza a desarrollar la clarividencia, la clariaudiencia, uy, se vuelve, pero si uno no está lo suficientemente afortunado, se deja atrapar de eso, ¿sí? Se deja atrapar. Pero sí o sea, es real. O sea, yo he hablado con devotos, por ejemplo, en el caso mío, la experiencia, yo pues, a mí me gusta estudiar los versos, la escritura, me gusta estudiar y analizarlas y meditarlas. Indudablemente, cuando uno canta Hare Krishna y piensa en cierta cosa específica, viene como una respuesta. Inclusive en cosas materiales. Tú piensas en algo y viene como una solución que uno nunca la había pensado. Es impresionante, es verdad lo que tú dices, y en cierta manera es una propaganda para el Mahamantra, porque en cierta manera de eso se Claro. trata, purificar la mente. Y al purificar la mente, pues se manifiesta el alma, y el alma ya está llena de poderes inconcebibles. Muy lindo hablar de estos temas. Sí, sí, claro, es muy chévere, qué lindo, la verdad, no me canso de agradecerles. Y Bueno, eso que llegamos hasta apenas o sea, el quinto elemento que es el éter. O sea, el ah, éter, y en ese sentido también el éter tiene, o sea, eh, hablándolo desde el punto de vista filosófico, se dice que el sonido es el elemento más importante para nosotros. El sonido. O sea, que el sonido puede llegar hasta el alma. Imagínense. claro. Es Ah, un plano místico. Yo soy especulador un poco y especulo, pero se me despierta un poquito cuando estamos hablando de estos temas, pues me vienen a referencias cosas que he estudiado y que he escuchado y que en la práctica se dice. El oído es, es nuestro, el oído es nuestro sentido más beneficioso, porque a través del oído escuchamos el sonido espiritual que llega al alma. O sea, es muy bello, ¿no? Muy bello, honestamente. Sigue, bueno, ese fue el primer, ¿cómo se llama? La primera fase, digamos, porque aquí lo que continúa ya es, bueno, no es ya, se necesita la continuidad, porque ahora lo que viene es los otros 24 elementos. Ya hago la pregunta, hasta ahora de los 24 elementos que conforman la Apara Prakriti, ¿cuáles hemos estudiado? ¿Cuántos? 8, los primeros. ¿Cuáles?
Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Hay un verso del Bhagavad Gita que los describe, el verso número 4 del capítulo 7. Ajá. Entonces, ¿por qué hice la pregunta? Porque lo que quiero es que ustedes verifiquen que no hay ni un solo concepto que no sea de las escrituras, que no sea el Bhagavad Gita, ¿sí? Porque pensarán que es que yo me lo estoy imaginando, me estoy especulando. ¿Estamos de acuerdo? No tiene argumento. Y se desarrolla fe, porque uno empieza a sentir, uy, sí, no tiene discusión, ¿sí? Entonces la idea es que el estudiante, los aspirantes a la vida espiritual que llegan a los templos puedan escuchar conceptos que además de que son basados en las escrituras, son verificables por uno mismo, ¿sí o no? Por uno mismo. Eso es lo que le da a uno fe, de que, uy, sí, esta gente sí habla la verdad como es. No son especulaciones, ni son ahí dogmas, ni son fanatismos ciegos, no, sino que es argumentos que de verdad, verdad, uno los acepta porque no hay nada que discutirle, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, corrección? Yo por mi parte pienso que dejémoslo ahí porque esto ya llegué copado aquí, ya o sea, porque llegué a ese punto del éter que es muy interesante, ¿no? Que no es fácil de asimilar. Hay que analizarlo, hay que pensarlo, eh, porque pues, los otros elementos son fáciles, el aire, son hechos, pero el éter, el sonido y eso, y en cierta manera se mezclan todos los elementos, ¿no? O sea, es una mezcla de elementos que funcionan al unísono cuando usamos la mente, por ejemplo. ¿Cierto? Pues en realidad lo que yo les recomiendo es que estudien cada clase, repásenla todos, por favor. ¿Por qué? Porque lo que va a continuación requiere del aprendizaje de los conceptos anteriores. Si uno no los estudia, pues va a quedar así como que ahí está en la clase por hacer acto de presencia, pero la idea es que cada uno de los alumnos de verdad se vuelva un multiplicador de esta misericordia de Krishna, de enseñar el Bhagavad Gita de una forma que no tiene argumento, no tiene discusión, ¿sí? Y así la gente puede beneficiarse definitivamente, ¿cierto? Y en los templos, por ejemplo, en los templos se pueden hacer conferencias bellísimas, así que la gente sienta, wow, estos Hare Krishna sí dan respuestas, ¿no? Y lo que continúa, vuelvo, repito, es llegar hasta el punto de que entendamos por qué somos almas condicionadas y cómo dejar de serlo. Por ahora no los trasnocho más. Muy amables por su misericordia. Gracias por ocuparme en el servicio y nos vemos en la próxima. dices, pero reverencias, sí, también ya se ve cansadito. Reverencias a todos. Estoy Muchas cansado de gracias. los años que tengo. Bueno, muy Gracias, amables. gracias, Muchas gracias, Prabhu. gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Gracias. Radhe. Quiero muchísimo. Gracias, Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna. Yo tengo una idea para los documentos. Sí, Es una cuéntame. idea muy sencilla que no requiere inversión de nada. Quizás hayan mejores ideas porque yo no conozco mucho, digamos, de este tema, pero les propongo eso. Crear un Google Docs que puede compartirse con todas las personas. Digamos, uno puede compartir el link. Google Docs, no sé si ustedes lo conozcan, es un servicio de Google donde uno tiene archivos, donde uno puede crear, digamos, como una especie de Word donde uno puede poner PDFs o puede poner diferentes cosas. Ahí lo podríamos tener todos los archivos de esta clase y lo podrían clasificar por clases, digamos, una para esta clase, otra para, no sé, otra clase que estén dando. Y además, como les digo, podrían compartir ese link por el grupo y cualquier persona que quiera entrar solo debería seleccionar el link y pues entrar ahí. Me parece perfecto. ¿Qué opina, Prabhu Vaishnava? Pues el devoto, pero, o sea, el devoto sabe algo de eso. O sea, usted sabe algo de eso, ¿cierto? ¿Quién habla Yo, primero que todo? sí, sí, eso no es muy complicado, la verdad, es sencillo. Ah, el Prabhu Gopinath, sí. Pues sería lindo hacerlo. Sería lindo hacerlo. Entonces sería que tú con Nitai, con Gaura Nitai,
organizaran eso, la primera clase y los documentos, porque suena mucho mejor Sí, de lo que yo había pensado. Yo pensaba como, bueno, en WhatsApp mismo meter los documentos, ya. pero si hay una forma de organizarlos, por ejemplo, la primera clase, y la primera clase está escrita, está dicho todo, y todo lo que él dicho, o sea, los mantras, el, los mantras cuando uno se levanta, todo eso tiene que estar escrito, que ya nos lo ha enseñado, y ya la práctica es ponerlo en documento que lo podamos repasar para aprenderlo. Sí, sí, yo les podría colaborar con eso. Pues si quiere, Prabhu Goura me comparte, digamos, como lo que vieron en la primera clase, o no sé, habría que pensar cómo lo vamos a clasificar, ¿sí? Por ejemplo, primera clase y ponemos los documentos de esa primera clase, segunda clase, pero podría ser de alguna otra manera, lo que usted vea más conveniente, ¿no? No, me parece perfecto, lo podemos hacer así progresivamente, lo que ya hemos visto, y luego a continuación, cada clase con los argumentos, los elementos, digamos, de refuerzo, para tenerlos ahí y que los que quieran entrar ahí, pues se les manda el link para que ellos puedan entrar y comprobar y complementar con las charlas y todo, me parece. Otra forma también sería tener un Drive o a veces en Classroom. No sé si Zoom permite eso, pero Classroom permite que uno suba archivos. No sé si aquí se pueda, la verdad. Uy, sería buenísimo porque existen unos mapas conceptuales y unos mapas, digamos, físicos que nos permiten entender más rápido porque son, pues, refuerzos visibles, ¿no? Si no son de Sí, palabras y letras, sino las imágenes. Eso me parecería perfecto. Vamos a estudiarlo los dos, Prabhu, y sí, lo hacemos. Y en la próxima clase, ojalá podamos tener ya como algunos elementos de sí. esto, poder reforzar las clases con imágenes más Ujú, fáciles, ¿no? Por ejemplo, sí, los dos elementos que componen el cuerpo están en Internet y se pueden grabar, se pueden sacar y presentar para que cada uno vea. Y, o sea, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a tener ayudas audiovisuales en nuestras clases y en las clases que cada quien pueda darle a sus alumnos, ¿no? Parece perfecto, Prabhu Ragopina. sí, 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 se puede hacer así. Y bueno, y si sirve, de pronto lo podemos aplicar. Se puede copiar para otras clases. Perfecto, Hare muy bueno. Krishna, Entonces yo le marco y nos ponemos en contacto para eso. Listo, Pro. Chévere. Ya, Prabhu, gracias, muy amable. Hare Krishna, feliz noche. Nos veremos la próxima. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias Hari a todos. Hari. Gracias, Haribol. Bueno, para invitarlos mañana temprano, el Prabhu Sabano, el Prabhu Sabano a las 6 de la mañana, mañana jueves, y en la tarde la Madre Siamacunda, está la Madre Siamacunda ahí, ¿no? Entonces la Madre Siamacunda más o menos a las 7 de la noche empieza el programa. Está Madre Siamacunda Dale. ahí, ¿cierto? Sí, Acá dice sí, la madre acá Kaveri estoy. que los Bueno, invitan a las majarrondas a las 5 de la mañana. sí, sí, qué pena, siempre me... Primero la Madre Cabería a las 5 a las 6, 5 de la mañana la colombiana, lo invitamos a que cante las yapas en compañía de nosotros. Y sí, y después viene Brizabano. Ah, Madre Semacunda, que le quería decir de una manera u otra que pues generalmente la madre entra entre las 6:30 y las 7. Entonces queremos aprovechar la hora de las 6 a las 7 y tú podrías empezar el programa efectivamente y cumplidamente a las 7. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Porque pues, tenemos una hora ahí para algunos, por ejemplo, para Ópera Casananda, lo queremos invitar a que dé clases, entonces podemos, de 6 a 7 él puede dar la clase y le hacemos énfasis que a las 7 en punto entras tú. Y ahí empiezas tú con tu programa, Sí, está tan lindo que la verdad es muy bello ese programa aquí en toda esta academia, es muy lindo. Muchas gracias, Madre Semacunda. bueno. Haribol, reverencias para todos. Hare Bueno, Krishna, igualmente, un abrazo. Hare Krishna, profesor, muchas gracias por todo. Disculpe la interrupción. Ay, perdone lo malo, Nada. Hare pero Krishna, Néctar, Vancha chévere. Karipataluya, Chakri, Ay, Pasindu, bueno, Vyaya Bacha. Fernando.
Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Jai Hari Hari Gaura Premanandi.